Muy buenos días, estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio GEUNI. Nuevamente contigo, tu profesor Edgar Ortiz, para traerte un tema nuevo del razonamiento verbal. El curso que venimos desarrollando a lo largo de este año escolar a distancia, por las circunstancias, pues, que ya todos conocemos, ¿no? Pero ustedes desde sus casitas y yo de la mía, puedo de alguna manera interactuar con ustedes a través de este video y tratar de llevarle lo mejor para ustedes como GEUNI siempre les brinda. ¿Ok, chicos? Bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a trabajar acerca de las etimologías, pero para ello nosotros debemos saber lo siguiente, ¿ya? La palabra etimología se compone de dos raíces, ¿ok? Etimo, ¿qué significa etimo? Etimo significa origen, ahí está. Entonces, la raíz etimo significa origen, el inicio de algo. ¿Qué significa logía? Logía significa estudio, tratado, razón. Entonces, la etimología es una disciplina de la gramática que se ocupa del estudio del origen y formación de las palabras, ¿ok? Y para nosotros estudiar las etimologías, nos vamos a valer de las raíces griegas y latinas. Y es por ello que el día de hoy, como tú verás, te presento un repertorio de raíces griegas y latinas, el cual está formada por prefijos y sufijos que te van a ayudar a ti a poder conocer el significado de nuevas palabras. ¿Ok, estimado joven? Entonces, muy atento, muy atenta, ¿no? Desde tu casita y comenzamos el trabajo del día de hoy. A ver, tengo la raíz artro. Pues artro es una raíz que significa articulación. Artro significa articulación. Ahí está. De allí tú habrás escuchado la palabra artritis. Bueno, itis, como vamos a ver luego, es otra raíz. Ya, itis. Itis significa inflamación. Por lo tanto, tú juntas la raíz artro más la raíz itis, o sea, raíz más sufijo itis, y te da la palabra artritis. ¿Qué significa? Inflamación a las articulaciones. ¿Ok? Entonces, artro significa articulación. Nefro. Nefro significa riñón. Nefro significa riñón. También puedo decir, a ver, joven, voy al hospital y voy a buscar a un nefrólogo. Nefrólogo, logo, persona que se ocupa del estudio de nefro, riñón, o sea, la persona que se ocupa del estudio de los riñones. ¿Ok? Ahí tengo entonces que nefro significa riñón. Gastro. ¿Quién habrá escuchado por allí? Tengo gastritis. Ah, itis era inflamación. Gastro, el estómago. Entonces, ¿qué es una gastritis? Una gastritis viene a ser la inflamación al estómago. Entonces, escribo por acá que gastro significa estómago. ¿Ya? Gastro significa estómago. Cito, la citología. Me imagino que habrán estudiado ustedes la citología. Citocélula, logía, estudio. La citología se ocupa del estudio de la célula, clasificación, formas, etc. Cito, entonces, sería célula. Ahí está. Y hepato. Decimos, profesor, mi tía tiene hepatitis. Ah, hepatitis. Itis, ¿qué significa, joven señorita? Inflamación. Hepato, ¿qué significa? Hígado. Entonces, la hepatitis
viene a ser la inflamación al hígado. Ahí está, completamos, hígado, ¿ok? Acrofobia, ¿no? Habrás escuchado tú de la acrofobia. Entonces, habrás escuchado de los acróbatas. Acro significa altura. Acro significa altura. ¿Y qué es la acrofobia? El miedo, el pánico a las alturas. Profesor, yo tengo acrofobia. Entonces, si tú me dices que tienes acrofobia, quiere decir que tú tienes miedo, pánico, terror a las alturas. Ese es acro. ¿Ok? Ailuro. ¿Qué significa ailuro? Ailuro significa gato. Ailurofobia, el miedo, el pánico a los gatos. Ahí tengo la ailurofobia. Seguimos. Oro. La orología. ¿Qué estudia la orología? Profesor, orología se ocupa del estudio de las montañas. Ahí está. Entonces, oro significa montañas. Montañas. Orología significa montañas. Estudia, ¿no?, las montañas, su formación y todo lo que tiene que ver con ello. Sino. Sino quiere decir canis. ¿Qué es canis? Perro. Entonces, sino significa perro. ¿Y qué quiere decir sinofobia? La sinofobia viene a ser el miedo, el pánico al perro, tener miedo a los canes, a los perros. Ahí tengo sinofobia. ¿Ya? Entonces, sino significa perro. Api. La apicultura. Cultura quiere decir crianza. Esa es la cultura, la crianza. Api es abeja. Entonces, y colocamos acá que api significa abeja. ¿Y qué es la apicultura? La crianza de las abejas. De eso se trata la apicultura. Aritmo. ¿Le suena esa palabra? Aritmo, aritmética, sí, ¿no? El curso que ustedes también están llevando, ¿no?, a lo largo de este periodo de clases, la aritmética. Pues aritmo es una raíz que significa número. Ahí está. Aritmo significa número. Entonces, la aritmofobia es el pánico, es el rechazo a los números, que lógicamente ustedes no lo tienen, porque ustedes son chicos estudiosos, ¿no? Bien, gamo. La palabra gamo, la raíz gamo, significa unión. Ya, ahí está. Gamo significa unión. Eso significa gamo, unión. O sea, matrimonio. Matrimonio. Gamo, unión, matrimonio. Gamofobia, miedo, pánico al matrimonio. Los que no quieren casarse, quieren estar solteros. Entonces dicen, no, yo tengo pánico al matrimonio. Eso sería gamofobia. Miedo, pánico, terror al matrimonio. Ictio. ¿Qué significa ictio? Ictio significa pez. Pez. La ictiología, ¿ya? La ictiología se ocupa del estudio de los peces. Y viene ictio, ¿no? Pez. Nicto. Nicto significa noche. La raíz nicto quiere decir noche. Por lo tanto, la nictofobia es el miedo, es el pánico a la noche. Esa es la nictofobia, ¿de acuerdo? Bien. Segno significa extranjero. Segno significa extranjero. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia, ojo, aquí no es el miedo, ¿ah? Aquí no es el miedo. Segno es extranjero, pero fobia es un sufijo que por un lado significa miedo, pánico, terror, pero por otro lado significa odio, aversión, antipatía.
¿no? Entonces, la xenofobia es referido al odio, al rechazo, ¿no?, que se tiene a los extranjeros. Entonces, recuerda que la raíz xeno quiere decir extranjero y la xenofobia es el pánico, es el rechazo hacia los extranjeros. Tanato. No confundas necro, que quiere decir muerto, y tanato, que quiere decir muerte. Entonces, tanato, muerte. Si yo digo necrofobia, miedo a los muertos, o sea, miedo a las personas muertas, eso es la necrofobia. Pero si yo digo mi compañero tiene tanatofobia, miedo a morir, la persona que tiene un pánico al morir, esa persona tiene tanatofobia, miedo a la muerte, no quiere morir esta persona, ¿ok? Necro, dijimos que era muerto. De ahí viene necrópolis, cementerio, polis, ¿no? Ciudadela de los muertos, o sea, el cementerio, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, estimado joven, señorita, no debes confundir que tanato es muerte y necro es muerto. Recuerda, última vez, tanato es muerte y necro es muerto. ¿Ok? Bien, continúo. Ahora tengo entomo. ¿Qué significa entomo? Entomo significa insecto. Si yo digo mi primo Luis es entomólogo, o sea, es una persona que se ocupa del estudio de los insectos, porque entomo es insecto. Geronto, ¿habrás escuchado de la gerontocracia? ¿O habrás escuchado de la geriatría? Déjame explicarte que la geriatría es una disciplina, es una parte de la medicina que se ocupa del estudio de los ancianos y sus enfermedades. De ello estudia la geriatría. Entonces, ¿qué significa geronto? Geronto significa anciano. Geronto significa anciano. ¿Ok? La gerontocracia, poder de los ancianos, ¿no? Entonces, cuando los ancianos ostentan el poder en un lugar, eso es la gerontocracia, ¿ok? Oligo, habrás escuchado la oligarquía, ¿no? Entonces, oligo significa escaso. Ahí está, significa poco, escaso. Ese es oligo, ¿ya? La oligarquía viene a ser el poder de pocas personas. Cuando solo un grupo reducido ostenta el poder, estamos hablando de la oligarquía. Habrás escuchado en algunos programas de televisión decir la oligarquía peruana, o sea, élite, el grupo del poder minúsculo, pocas personas. Pluto, Pluto significa dinero. De allí tengo que la plutocracia viene a ser el poder de los adinerados, las personas que ostentan el dinero, ¿no? El poder que ellos ejercen es la plutocracia. Uxori viene a ser cónyuge. Uxori significa cónyuge. Cuidado, es cónyuge, G. No es cónyuge por si acaso, ¿ya? La forma correcta de escribirla es así: cónyuge, tilde al lado y G, no G. Algunos dicen cónyuge, no. Es uxori, cónyuge, ¿ya? Puede ser el esposo o la esposa. Ese es cónyuge, ¿no? El cónyuge es varón o mujer. Entonces, ¿qué es uxori? Cónyuge. Y si yo digo que se ha cometido un uxoricidio, hablar de uxoricidio es la muerte, ¿no? La muerte que se ha cometido contra el esposo que mata, el esposo que ha matado a la esposa, ¿no? O la esposa que mata al esposo, viceversa.
Entonces, ese es un uxoricidio. La acción, el acto, porque la persona que mata es uxoricida, ¿ya? Luego tengo geo. Bueno, geo significa tierra. La geología que se ocupa del estudio de la tierra, porque geo es tierra. Fito, fitosana. Habrás escuchado de, ¿no?, esa marca, fitosana. Fito significa planta. Fito significa planta. Fitosana, las plantas que sana. Eso es fitosana. Zoo, ¿qué es zoo? Zoo significa animal, ¿ya? Zoo, animal. La zoología se ocupa del estudio de los animales. La zootecnia es la crianza, el arte de criar los animales. Entonces, zoo significa animal. Luego tengo cardio. Uy, esto sí lo conoces. Tú has escuchado hablar de lo que significa cardio, ¿no? Cardio significa corazón. La cardiología es la disciplina de la medicina que se ocupa del estudio del corazón y de sus enfermedades. El cardiólogo es la persona que estudia, sería el profesional que estudia el corazón y sus enfermedades. Derma. ¿Qué significa derma? Derma significa piel. Yo puedo hablar de la dermatitis. ¿Qué es la dermatitis? Itis significaba inflamación. Entonces, dermatitis, inflamación a la piel. Esa es la dermatitis, ¿ok? ¿Y quién es el dermatólogo? El dermatólogo es la persona que se ocupa del estudio de la piel, ¿no? La persona que, el profesional, el que profesa la medicina, pero que se ha especializado en estudio de la piel, es conocido como el dermatólogo. La dermatología es la disciplina, ¿ya? Neuro. ¿Qué significa neuro? Neuro significa nervio. La neuralgia. Algia es un sufijo que significa dolor. Entonces, la neuralgia viene a ser el dolor a los nervios. De eso hablamos nosotros, de la neuralgia. ¿Ok, chicos? Bien, seguimos. Quiro. Quiro significa mano. ¿Habrás escuchado tú hablar de la quiromancia? De repente has escuchado hablar tú de la quiromancia. Mancia es un sufijo que significa superstición, que significa creencia. Eso es mancia, creencia, superstición. Entonces, la quiromancia viene a ser el adivinar el futuro, o sea, la creencia en adivinar el futuro a través de la lectura de las manos, porque quiro es mano, ¿ok? Bien. Claustro. Claustro significa encierro. Aunque también habrás escuchado tú hablar de los claustros universitarios, o sea, los ambientes, los lugares donde se han formado muchos profesionales, muchos académicos. Los claustros de San Marcos, las aulas sanmarquinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero claustro etimológicamente significa encierro. Decimos, aquel personaje es un tipo claustrofóbico. ¿Qué es claustrofóbico? Fobia, miedo, terror, pánico. Entonces, la claustrofobia viene a ser el miedo, el pánico que se tiene a estar encerrado. Clepto. La cleptomanía. ¿Has escuchado? Cleptomanía. Clepto significa hurto. O sea, este es el robo. La cleptomanía viene a ser la pasión por hurtar,
la pasión por el robo, por el hurto. Eso es la cleptomanía. Demo. ¿Qué significa demo? Demo significa pueblo, pueblo. Democracia, gracia, poder. Demo, pueblo, poder del pueblo. Esa es la democracia, el poder del pueblo, ¿ya? La democracia. Entonces nosotros los peruanos tenemos un sistema democrático. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades, ya sea municipales, gobernadores, presidente, congresistas, son elegidos por el voto popular. Entonces vivimos en el Perú en estado democrático. Hay otros países que no, que ellos viven en la monarquía, ¿no? Acuérdate que por aquí hablamos que arquía, mono era uno, arquía era gobierno, gobierno de una sola persona, ¿ya? La democracia no, es el poder del pueblo. Las autoridades son elegidos por el mandato popular. ¿Y qué significa paido? Paido significa niño. La pediatría es una disciplina de la medicina que se ocupa del estudio de los niños, sus cuidados, sus enfermedades. Por eso están los pediatras, ¿ya? Pediatras. Entonces, también hay pederastas. ¿Quiénes son los pederastas? Aquellos que tienen un amor enfermizo, ¿no? Hacia los niños. O sea, eso es lógicamente algo que tenemos que denigrar, ¿no? Que no podemos aceptar. Luego tengo cromo. Cromo significa color. Cromo significa color. Cromático. ¿A qué se refiere cromático? Cromático es referido a lo colorido. Y si yo digo, como las culturas preincas, algunas culturas eran polícromas, ¿no? ¿Qué quiere decir polícromas? Que tenían varios colores, porque poli significa varios, cromo significa color, entonces serían varios colores. Ahora tengo crono. Habrás escuchado de la palabra cronómetro. Un cronómetro es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Y la cronología, crono significa tiempo, entonces. Mira acá. Crono significa tiempo. Si crono significa tiempo, entonces la cronología viene a ser el estudio del tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso cronológico, o sea, cómo se va suscitando algo a través del tiempo, cómo va pasando a través del tiempo. Eno. ¿Qué significa eno? Eno significa vino. La enología es una disciplina que se ocupa del estudio de los vinos y el enólogo es la persona encargado de ver los vinos. Por ejemplo, hay una disciplina que en el Perú no lo hay. En Argentina, por ejemplo, hay ingenieros enólogos. Los ingenieros enólogos son aquellos que se ocupan del estudio de los vinos y todo lo relacionado con ello, ¿no? Bien. Termo. Termo, calor. La temperatura. Decimos, profesor, voy a comprarme un termómetro. Ah, termo, calor, temperatura. Metro, medida. ¿Sí o no? Metro es un sufijo que significa medida. Entonces, ¿qué es un termómetro? Un termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura corporal de una persona. Entonces, qué importantes son las raíces, estimados jóvenes. Mira, si tú estás observando, yo estoy dando a conocer significados de palabras gracias a qué? Gracias a que yo conozco las raíces griegas y latinas, que es el tema el cual el día de hoy estamos estudiando. Entonces, mira la importancia, la vital importancia de conocer etimologías, porque yo puedo unir dos, ojo, puedo unir dos raíces y puedo formar palabras. O de repente
Aquí tengo prefijos y sufijos que ya conociendo el significado de ellos ya tengo parte del conocimiento de lo que significa la palabra, ¿no? Entonces, de allí la importancia que nosotros debemos darle a este tema denominado etimologías. Recuerda, te dije comenzando la clase que etimo es origen, logía estudio. La etimología es una disciplina de la gramática que se ocupa del estudio y origen y formación de las palabras. Bien, seguimos. Cloro. Cloro significa verde. Cloro significa verde. Ahí está, cloro es verde. Y tú habrás escuchado de la clorofila. La clorofila es una sustancia, ¿no?, que utilizan las plantas para elaborar sus propios, ¿no?, alimentos. Esa es la clorofila, ¿ya? Pero siempre recuerda que el cloro es verde. Ya está. Varo. Varo significa presión. Varo significa presión. Por ejemplo, barómetro. ¿Qué es el barómetro? Es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Ese es un barómetro, ¿ya? Entonces, recuerda siempre, metro, medida. Baro, presión. ¿Qué era el barómetro? Instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Anemo significa viento. Anemómetro, instrumento que sirve para medir la presión del aire, porque anemo es viento, el aire, el viento, ¿ya? Anemómetro. Hemero, esta palabra es importante, que siempre la vas a escuchar, siempre la vas a encontrar. Hemero significa diarios y revistas. Eso significa hemero, diarios y revistas. Entonces yo puedo decir la hemeroteca. ¿Qué es una hemeroteca? Una hemeroteca viene a ser el lugar donde se guardan los diarios y revistas. Esa es una hemeroteca, diarios y revistas. Foto. Foto significa luz. Foto significa luz. La fotofobia, miedo a la luz. Fotocopia, que reproduce algo a través de las fotocopiadoras, a través de una luz, ¿no? Un haz luminoso reproduce algo. Entonces, foto significa luz. Acuérdate también la fotosíntesis, es otra palabra, ¿no? Listo. Meso significa clase media. Clase media, meso. ¿Qué es la mesocracia? La mesocracia viene a ser la clase media, el poder de la clase media. Ese es meso. Mesocracia, poder de la clase media. Andro. ¿Qué significa andro? Andro significa varón. Androcracia. La androcracia viene a ser el poder de los varones. Esa es la androcracia. Poder de los varones. ¿Ya? Poder de los varones. Androide, que tiene forma humana, forma de varón, no forma de hombre. Gineco. En cambio, gineco es lo contrario. Gineco es mujer. Y aquí nosotros vamos a hablar acerca de la ginecocracia. Ginecocracia viene a ser el poder de las mujeres. ¿Y quién es el ginecólogo? El profesional que se ocupa del estudio de las mujeres, del aparato reproductor femenino, sus enfermedades, ¿no?, etcétera. Entonces, las mujeres cuando están embarazadas acuden al ginecólogo, que es el profesional especializado en ese rubro de la medicina. Gineco, mujer, ya no te olvides. Cali. Cali significa bello. Cali significa bello, hermoso,
¿no? También puedes tú unir la palabra, la raíz cali con la raíz grafía y tienes la palabra caligrafía. ¿Qué significa caligrafía? Escritura bella. Eso significa la caligrafía, escritura bella. Onoma, ahí está. Onoma significa nombre. Eso quiere decir onoma. Onoma significa nombre. Y yo puedo decir, por ejemplo, la palabra seudónimo. ¿Qué significa pseudo? Pseudo significa falso. Ónimo, nombre. Entonces, ¿qué es un seudónimo? Es un nombre falso. Te comento, por ejemplo, tenemos nosotros un escritor peruano llamado Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar se encontraba en Italia cuando él escribe El Caballero Carmelo, pero él envía su cuento al Perú en un concurso que se estaba dando de cuentos. Él envía el cuento que él acababa de escribir, pero no lo escribe con el nombre directamente, sino que él le agrega un seudónimo. El seudónimo pseudo, falso, ónimo nombre, es un nombre falso. El seudónimo fue Paracas. Dato importante, ¿eh? Abraham Valdelomar escribe El Caballero Carmelo con el seudónimo de Paracas, ¿ok? Entonces, recuerda que pseudo es falso, ónimo, nombre, seudónimo, nombre, falso. Bueno, tú debes saber, estimado joven y señorita, que Abraham Valdelomar es uno de los más grandes del cuento peruano. Tenemos El Caballero Carmelo, ¿no? Tenemos Evaristo el Sauce, que murió de amor, Los Ojos de Judas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero él no solamente destaca en lo que es el cuento, en la prosa, él también destaca en el verso. Y podemos mencionar la poesía tristitia, que viene a ser pues no una fotografía ya literaria de lo que fue su niñez, de lo que fue su infancia, ¿ya? Entonces, eso pues estamos relacionando con seudónimo. Por ejemplo, él tenía un calificativo y un seudónimo. El seudónimo, te dije, con el cual escribe El Caballero Carmelo, era Paracas, pero a él le asignaron un calificativo, el Conde de Lemos, ¿ya? El dandy también. El dandy por la forma elegante de vestir, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora tengo podo. Podo quiere decir pies. Pseudópodos, pies falsos, ¿ya? A veces habrás escuchado decir, voy donde el podólogo. Podólogo, podo, pies, logo, persona que se ocupa del cuidado de los pies, podólogo, ¿no? Bien, filo significa amor. La filología es una disciplina de la filosofía que se ocupa del estudio del amor, todo lo relacionado con ello, ¿ya? Y luego tengo bio, que bio significa vida. Vida. Uno sencillo es la biología, el estudio de la vida. El biólogo, persona que estudia la vida, ¿no? Entonces, bio significa vida. Y luego tengo cosmo, que cosmo significa mundo. Ahí tengo cosmología, cosmonauta, ciudadano del mundo. Bien, entonces, como puedes ver, estimado alumno, vamos a ver el día de hoy un repaso en este momento de las raíces que hemos estudiado. Artro, articulación. Nefro, riñón. Gastro, estómago. Cito, célula. Hepato, hígado. Acro, altura. Ailuro, gato. Oro, montaña. Sino, perro. Api, abeja.
Aritmo, número. Gamo, unión, matrimonio. Ictio, pez. Nicto, noche. Signo, extranjero. Tanato, muerte. Necro, muerto. ¿Bien? Vamos, seguimos, mira acá. Entomo, insecto. Geronto, anciano. Oligo, escaso, poco. Pluto, dinero. Uxori, cónyuge. Geo, tierra. Fito, planta. Zoo, animal. Cardio, corazón. Derma, piel. Neuro, nervio. Quiro, mano. Claustro, encierro. Clecto, hurto, robo. Demo, pueblo. Paido, niño. Cromo, color. Ahí está. Seguimos. Crono, tiempo. Eno, vino. Termo, calor. Cloro, verde. Varo, presión. Anemo, viento. Enero, diarios y revistas. Foto, luz. Meso, clase media. Andro, varón. Gineco, mujer. Cali, bello. Onoma, nombre. Podo, pies. Filo, amor. Bio, vida. Y cosmo, mundo. Muy bien, estimado estudiante. Ojalá hayas aprendido mucho de lo que hemos trabajado el día de hoy. Conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, ¿no? Será hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao.